Hola, maestro Wibi Pale Luz. Muy buenas noches. Primero que todo, queremos saludarte y darte la bienvenida. Nosotros somos de la Universidad Pedagógica Nacional, estudiantes de licenciatura en Educación Física. Actualmente cursamos cuarto semestre y vamos a realizarte una entrevista para la materia Formación Teórico Humana. Voy a presentarte a mis compañeros de grupo. Él es Brian Herrán, Andrés Lozano, Sandra Buitrago, María Paula Torres y yo, Michel Zavala. El propósito de esta entrevista es conocer las prácticas corporales y cómo es concebido el cuerpo en las culturas ancestrales de este territorio. Sabemos que tienes el conocimiento y la experiencia y estamos muy emocionados de que puedas compartir este conocimiento ancestral con nosotros. Ahora Sandra Buitrago nos va a presentar la primera pregunta. Queríamos preguntarte qué fue lo que le inspiró a comenzar en esta cultura y por qué no otra. Bueno, primero pues saludarlos, muy buenas noches, agradecer eh, la, la búsqueda. Bueno, tiene que ver con reconocer el origen de cada uno. Entonces desde ahí, desde esa búsqueda del origen es que empecé a indagar en mis ancestros, mis abuelos, mis abuelas, reconociendo que somos de acá, de este territorio. Mis abuelos maternos son de Sátiva, Sátiva Norte, Boyacá, territorio cercano a la Sierra Nevada del Cocuy. Y los abuelos paternos de Tocaima. Y entonces así, reconociendo que las raíces culturales de mi familia, de mi linaje, están sentadas en este territorio cundiboyacense, y reconociendo ahí la existencia de la cultura muisca, tratando de ir un poco más allá de la visión colonialista que trajo el europeo, reconocer que aquí hay un acervo de sabiduría muy profundo que ha sido invisibilizado y que ahora en este tiempo está despertando. Entonces es desde ahí que entramos a reconocernos, gente muiscas. Los muiscas hacen parte de la familia lingüística chibcha, como los nazas en el Cauca, o los cubas en el Cocuy, o los pogis, los huiguas, los arhuacos, los cancuamos. Todos hacen parte de esa familia lingüística chibcha. De alguna manera ellos son primos de los muiscas. Entonces es desde ahí que decidimos, muchos como yo, reconocernos en nuestra memoria y en nuestros ancestros como gente. Eso quiere decir muisca. Muisca quiere decir gente. Sí, entonces... ¿Está bien la respuesta? Sí, señor. Gracias. Es que, digamos, yo había buscado y efectivamente música significaba hombre o pues gente. Pero entonces mi pregunta era de pronto, ¿qué fue lo que le incitó a usted a ser parte de esta cultura? ¿O qué es lo que a usted más le gusta o le llama la atención de estar en esta cultura? Digamos que tiene que ver con la reconexión con la naturaleza, la reconexión con el territorio, la reconexión con la tierra, con las lagunas,
que son el lugar de origen, con el orden natural. En esta cultura occidental se ha generado un alejamiento de lo natural, y más que un alejamiento, también una agresividad, un maltrato, una situación bastante complicada que ahora en estos tiempos se va manifestando el respeto a ese orden natural. Entonces es desde ahí, desde esa armonización, que yo me fui acercando a esta sabiduría. Digamos, también tiene que ver con una manera distinta de relacionarnos con todo, con los otros seres humanos, con la vida misma, una manera sustentada en el respeto, y bueno, es la posibilidad de generar unas relaciones más auténticas, más verdaderas. Digamos, también muy cansado de tanta mentira, de tanto engaño, de tanta explotación, de tanta depredación. Entonces, buscando en esta sabiduría la verdad, que no es otra cosa que el acuerdo sustentado en el respeto, el acuerdo con la vida, con el orden natural. Y eso es que podría compartirle. Con respecto a esta respuesta, nuestro compañero Michel te va a hacer otra pregunta. Bueno, en realidad tengo dos consultas. Primero, quiero que nos cuentes un poco más sobre ti, quién eres y de dónde provienes. Y segundo, ya entrando en materia, la pregunta es: ¿cómo y para qué los educaban en esta cultura? Entonces, te dejo estas dos consultas. Eso, entonces soy hijo de Germán Zavala y de Yolanda Archila. Ellos toda su vida la dedicaron a la pedagogía, educadores. Mi padre, un investigador de las ciencias sociales, matemático. Mi madre, pedagoga, siempre fue maestra de escuela y daba educación física. Mi padre también muy cercano a toda esta palabra ancestral. En su investigación él se dio cuenta de que la única esperanza que tenía la humanidad era recuperar los saberes ancestrales, y a partir de ahí también yo me acerco a toda esta sabiduría de la manera cultural y de las comunidades indígenas amerindias. La pregunta con respecto a la educación en el contexto de la cultura ancestral tiene una visión y una connotación distinta a la que tiene la educación en este mundo que nos tocó vivir. De alguna manera a nosotros nos educan para trabajar, y en la tradición indígena ancestral se educa para vivir. Entonces ahí hay una diferencia bien grande. Y entonces en la tradición ancestral no hay escuelas, porque la escuela es la vida misma. La escuela es la casa, la escuela es la chagra donde se siembra la comida, la escuela es la montaña, las plantas que pueden ayudarnos a sanar, la palabra del agua, la palabra del fuego, la palabra de la tierra, la palabra del aire. Y ahí los maestros, los que enseñan, no son las personas, sino la vida misma. Entonces se reconoce como gente a
a las piedras, se reconoce como gente a las plantas, se reconoce como gente a los animales y se establecen unas formas de comunicación que van más allá de la palabra lingüística para poder acercarse a un saber más más integrativo, digámoslo así, ¿no? Menos egocéntrico, menos homocéntrico. Asimismo, las estrellas son gente, las nubes son gente, el agua, la tierra. Desde ahí reconocer la casa planetaria, el planeta Tierra como nuestra madre, no como un recurso que hay que explotar y que hay que depredar. Sino un ser que hay que cuidar, que hay que reverenciar. Entonces es otra visión de la educación, que está más sustentada en la vida, en las relaciones, en cómo se cuida la casa, cómo se cuida la comida, cómo se cuida el fuego, cómo se cuidan las relaciones, cómo se cuida el territorio, cómo se cuida uno mismo, cómo se siembra la gente, el consejo de cómo sembrar los hijos, de cómo cuidarlos, es algo que está muy desdibujado en la cultura Occidental. predominante occidentalizada. Entonces ha sido una bendición poderse acercar a ese saber y a esa sabiduría y ahí descubrir nuevas formas de pedagogía y de educación. Eso podría compartir. Listo, gracias padre. Entonces, en el orden va María con la siguiente pregunta. Bueno, buenas noches. Pues ya digamos que ya entrándonos más hacia como la cultura y todo el tema. Entonces la pregunta que queríamos como hacer es que, o sea, como qué prácticas corporales son las que más puede resaltar digamos, de los rituales y las costumbres que manejan a hacer dentro de la cultura. O sea, como dentro de esos rituales que prácticas son como las que más resaltan y las costumbres. Digamos, el cuidado de sí mismo, el cuidado de cómo pensamos, cómo hablamos, cómo sentimos, cómo emocionamos y cómo cuidamos nuestra semilla de vida, lo que en esta cultura occidental se llama sexualidad, pero que para nosotros es mucho más profundo que un asunto sexual, genital, y que tiene que ver con el fundamento de la vida y de la existencia. Entonces, el cuidado de uno mismo, y desde ese cuidado entonces cómo recordar cómo se respira de una manera auténtica y de una manera conectada con la naturaleza, con la existencia, cómo se mira, cómo se escucha, cómo se come,
cómo nos relacionamos con el complemento, si es un hombre, cómo se relaciona con la mujer, si es la mujer, cómo se relaciona con el hombre, cómo nos relacionamos con los hijos. Digamos que la práctica fundamental es la danza, porque en la danza está todo. Está el movimiento, el respirar, la emoción, el pensar, todo está ahí contenido en esa práctica que es la danza y el canto, que digamos nos permite conectarnos con el misterio, o si quieren llamarlo, con el espíritu. Entonces ahí está el yoga más profundo que hay en la tradición, es el cultivo de la relación con la pareja. Digamos, ahí hay una ciencia, que es la ciencia de cómo se danza y se canta en ese ámbito. Otro yoga es la agricultura, la relación con la tierra, cómo se siembra, que eso es otra danza. El caminar es otra ciencia, cómo se camina el territorio. Bueno, digamos que es ahí en la sencillez, pero en la profundidad de lo que somos, que se evidencian esas prácticas. Digamos, el ritual para nosotros es la vida misma. El ritual se manifiesta en el canto y en la danza, pero realmente el ritual es la vida misma. Todo lo que hacemos, todo lo que soñamos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos. Sí. Gracias, padre. En ese orden creo que sigue Brian. ¿Sigues tú, Brian? Pues teníamos una pregunta que estaba relacionada con lo que nos comentabas acerca de la sexualidad. Esa pregunta la tiene mi compañero Michel, entonces haz primero eso y después hago tu pregunta. Listo. La pregunta es: ¿cómo conciben la sexualidad y la familia en la comunidad? ¿Y cuál es ese ritual y ese cuidado que se debe tener al conectarse con la pareja? Digamos que tiene que ver con la ley de origen. Que tiene que ver con el padre y la madre. Digamos, la ley de origen nos indica que somos hijos del padre, somos hijos de la madre. El padre es el cielo, el sol. Esa es la semilla de vida. Ahí está lo que llamaríamos el semen. La madre es la tierra. La madre tierra, que es el útero, la matriz.
donde se coloca esa semilla. El sol coloca esa semilla en el agua, que es la laguna, la gran laguna primigenia que fue el gran mar, que ahora son pequeñas lagunas que hay en los lugares altos del planeta. Y esas lagunas son los lugares donde se deposita esa semilla. Entonces realmente cuando el hombre y la mujer se encuentran, lo que hacen es actualizar ese origen, actualizar esa práctica que hace la vida. Y es tan fuerte que pues cuando se encuentra un hombre y una mujer en las condiciones dadas, se hace la vida, se hace un ser. Entonces la sexualidad, que no se llamaría sexualidad, sino se llamaría una arte, ciencia, ética, alquimia, tiene que ver con todo, tiene que ver con el cuidado del agua, con el cuidado de la tierra, con el cuidado de la vida, con el cuidado de uno mismo. Y es algo que va más allá de lo genital, que tiene que ver con la vida misma y con el cuidado de la vida. Y digamos que ahí es donde está el consejo. Entonces los mayores, los abuelos, le dan el consejo a los jóvenes, y las abuelas, las ancianas, le dan el consejo a las mujeres. Sí. Y esto tiene que ver pues con unas sabidurías olvidadas, como el cuidado de la luna, el cuidado del ciclo de la luna, de la mujer, ese cuidado de la luna llena, de la luna menguante, de la luna nueva, de la luna creciente. Y ahí todo el ciclo de la vida, entonces es una ciencia, es un arte. Y para nosotros el saber, la sabiduría está depositada ahí y nace de ahí. Digamos que para nosotros, para esta sociedad occidentalizada, se ha dado una negación, se ha dado una cosa absurda frente a algo que es tan natural y tan profundo. Y digamos que a los jóvenes de este orden social, nadie les da ese consejo. Entonces pues hay que recibir ese consejo de la pornografía, de las revistas, en los baños, de unas formas absurdas, porque no hay una conexión con el consejo profundo de esta sabiduría, de esta ciencia, de este arte, de esta ética. Y desde ahí es donde se cuida la vida, se cuida la familia, el compañero, la compañera, dependiendo si es hombre, mujer, los hijos, la casa, el alimento, la abundancia, la salud, todo se cuida desde ahí. Por eso nos decía nuestro mamo, nuestro abuelo, que nos indicó,
ayudó a recordar, nos decía, la humanidad está en este desorden y en esta catástrofe que está porque se le olvidó cómo hacer hulu hulu, que quiere decir, se le olvidó cómo hacer el amor. Entonces hacen como perros, hacen como burros y no hacen como gente. Entonces hay que recordar el consejo de cómo se cuida la semilla de luz que está guardada en el hombre, cómo se cuida la semilla de sangre que está guardada en la mujer y cómo se cuida la semilla de vida que emerge cuando estas dos se encuentran en un solo propósito y en un solo corazón. Ese sería Listo, padre. muy sucintos. Vale, muchas gracias. ¿Qué significa bueno, sucintos? ¿Cómo? ¿Qué significa sucintos? Como resumidos, ¿Resumidos? precisos. Ok, gracias. Sí. Prosigue, Brian. Bueno, yo me presento, mi nombre es Brian y yo tengo una pregunta pues que tal vez todos nos realizamos o tal vez todos nos la hemos realizado en algún momento de nuestra vida, y es para la cultura muisca, ¿qué hay más allá de la muerte y cómo es esta considerada? O sea, me parece importante cómo saber para la cultura que tienen ustedes, cómo ven ese trance de la vida y la muerte. ¿Ustedes creen que hay algo más allá o que la vida acaba, o sea, que todo acaba en el momento que muere la persona? Sí, digamos que hay una totalidad que es la vida, muerte y la muerte, vida. Morimos para volver a nacer. La reencarnación. Entonces, digamos que es una decisión del espíritu. Venimos aquí a este plano a aprender, a ser gente. Venimos a este plano a aprender la unidad. Venimos a este plano a aprender la verdad. Y si no aprendemos, pues nos toca repetir el curso. O sea, que Y si aprendemos, pues seguimos avanzando, vamos avanzando hacia el origen. Ok, o sea que bajo la perspectiva que tienen ustedes, la muerte es como un renacer para corregir, digamos, algunas cosas que no se hicieron bien, como en cuestión de reencarnación. Digamos que hay que... esto es una escuela. Este planeta, esta encarnación, esta dimensionalidad es una escuela. Y aquí vinimos a aprender. Entonces, digamos que es un viaje. Es un viaje. Un viaje que está, digamos, sustentado en la realización de la unidad. Y vinimos a aprender la unidad en este plano que está manifestado desde la separación. Porque digamos que somos unidad, pero tenemos que construir esa unidad con... Si yo soy hombre, tengo que construirla con la mujer, con mi compañera.
Entonces, digamos que la vida y la muerte son una sola cosa. Ok, una sola cosa. Nosotros teníamos también una inquietud y era pues en el momento que la persona muere pues es como el desprendimiento del alma y el cuerpo. Nosotros queríamos saber qué concepción tienen ustedes sobre el cuerpo en el momento de que la persona fallece. O sea, qué proporciona la naturaleza o qué valor se le brinda. Digamos que hay una luz blanca que está en nuestro ser y que cuando descansamos, esa luz se funde con el cielo. Y hay una luz negra de la cual hacemos parte, y esa luz se funde con la tierra. Entonces, el cuerpo hace parte de esa luz negra que se funde con la tierra. Y el espíritu hace parte, o el alma hace parte de esa luz blanca que se funde con el cielo. Y lo que dejamos acá, pues es abono para las otras generaciones, para la comida. Y lo que se va al cielo, pues es luz que se funde. Ok. O sea que en ese sentido el alma vendría siendo una luz. Cuando se desconecta o se separa del cuerpo. Y el cuerpo también es una luz. O sea, la Lo que pregunta pasa es que el cuerpo es una luz densa. El cuerpo es una luz densa. El alma o el espíritu es una luz sutil. Entonces, como la luz del cuerpo es densa, va hacia la tierra. Y como la luz del espíritu es sutil, se eleva hacia el infinito. Bueno, hacia la tierra también es infinita, infinitamente pequeña. Y el cielo es infinitamente grande. Entonces lo denso se diluye en lo infinitamente pequeño. Y lo sutil se funde en lo infinitamente grande. Perfecto. O sea que Ya lo pasando- sutil mueve lo denso. Qué pena, ahora ya Pero me el interrumpiste. cielo y la tierra son una misma manifestación. Padre, en ese caso, lo sutil mueve lo denso. Digamos, todo eso tiene... Y lo denso mueve lo sutil. No, digamos ahí lo fuerte y lo complicado de la sabiduría ancestral es la unidad. Digamos ese pensar dual de lo bueno, lo malo, lo verdadero, lo falso. En la visión ancestral se desdibuja porque hay una unidad, algo así como el yin yang. En la luz habita la oscuridad y en la oscuridad habita la luz. o sea, lo que queremos decir es como el cuerpo mueve el alma y el alma mueve el cuerpo. Básicamente es una dualidad. Bueno, es una unidad. Es una unidad. Ujú. Sí.
Sí, digamos la dualidad es cuando se optan se polariza. Sí. La unidad integra. Y entonces el cuerpo es espíritu y el espíritu es cuerpo. Entonces todo lo que hagamos nos va a alimentar el alma, por decirlo así. Por eso hablabas tú y nos decías que el respeto y en tanto la comunicación con la pareja y lo que significa ser una persona era pues muy importante en esta cultura, ¿no? Sí, claro. Y entonces, por ejemplo, ahí cuando se dice que el cuerpo es espíritu, entonces para nosotros las plantas son la memoria del espíritu en esos cuerpos, en ese cuerpo planta, en esas hojas de coca, en esas hojas de tabaco, las plantas de yagé, en esas plantas de San Pedro, en esas plantas de marihuana, en esas plantas de ajo, de cilantro, de maíz, de quinoa, de yuca, de papa. Ahí hay un espíritu, una memoria. Y entonces nosotros comemos como sin conciencia. Hay un canto que dice todo tiene medicina adentro, todo sana, todo cura, todo tiene medicina adentro. Así. Siguiente pregunta, ¿cuál es, Brian? Pero digamos que Sigue. sí, quería decir que todo esto que yo estoy diciendo pues es como un cuento, un relato. Esta sabiduría no se puede interiorizar y comprender desde el relato. Es un saber experiencial. Como dicen en el carnaval, el que lo vive, lo goza. O sea, se vive a través del cuerpo. Si no se hace acción, no se hace realidad. Esta experiencia. Se vive a través del cuerpo y el cuerpo es espíritu. Eso. Okay. Bueno, ya El cuerpo no solamente es una manifestación. Sí. Bueno, ya nosotros entrando como en el campo ya que nos compete del área de educación física y del deporte, a nosotros se nos da la pregunta que es ¿qué prácticas deportivas realizan los chichas o realizaban? ¿Sí me escuchan? Creo que la pregunta, sí, creo que la pregunta ya está resuelta, pero ya hablamos de eso un poquito, pero lo vamos a tratar de resolver de la siguiente manera. El deporte, desde la visión occidental, está sustentado en la competencia. ¿Sí? Sí. Que es la acción física para competir y de alguna manera siempre colocar la excelencia
y unos que son mejores que otros, ¿verdad? Sí. Ese es como el sentido del deporte. En la tradición, la actividad física no está sustentada en la competencia, sino en la compartencia. Es decir, en el compartir, no en el competir. Entonces la actividad física se da desde la empatía solidaria. Es decir, cómo mi actividad física puede contribuir para el bienestar de todos. Entonces, más que un espectáculo, el cultivo del cuerpo y de la actividad física está sustentado en el servicio, que es cómo se siembra la comida, cómo se hace la casa, cómo se cuida la vida misma, cómo se corta un árbol, donde no solamente es la pericia física de cómo se corta el árbol, sino cómo se dialoga con el árbol para que el árbol nos dé permiso de usarlo. Entonces, es una actividad física que está sustentada en la conciencia. No solamente en el cultivo del cuerpo físico, sino que integra el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual. Y todo eso tejido desde un territorio. Entonces, desde ahí, eso es lo que yo podría compartir. Muchas gracias. Creo que es la compartencia. Padre, es que nosotros tuvimos una entrevista previa con Juan y él nos contaba sobre un juego que los muiscas tenían con unos discos de barro para tirarlos a unos objetivos. ¿Tú tienes conocimiento sobre eso? Y sobre... Tejo. Ah, era tejo. Tejo, el turmequeque. El tejo. Sí, es el tejo, pero digamos que antiguamente se utilizaba para caminar. Entonces se tiraba el tejo, que eran de oro. Sí. Se tiraba el tejo cuando se iba caminando hasta cierto punto. Y ya cuando llegaba ahí, otro recogía el tejo y lo lanzaba hacia adelante. Y así se iba caminando. Se iba haciendo la andadura, se iba haciendo el camino. O sea que esa forma de hacer un camino pues ahora se convirtió en un juego, ¿no? Porque todavía está presente. Sí, El tejo. ¿Un cambio? ¿La transformación? Pero el tejo ahorita es como tiene unos orígenes ancestrales, pero ahora está sustentado en la competencia. Y anteriormente era sustentado en la
compartencia. ¿Cómo entre todos hacemos el camino? ¿Cómo entre todos hacemos el camino? ¿Cómo caminamos juntos? ¿Sí? Ok. Lo que pasa es que, pues por lo que entiendo, la cultura es bastante simbólica, ¿no? Y tiene muchos valores en pie. Y es lo que más, pues lo que más importa, ¿no? Los valores de la persona, el respeto. Y bueno, entonces quisiera saber qué símbolo o qué valor tiene el oro en ese sentido, porque pues para que las personas hicieran un camino con oro es algo ahorita complejo de entender, ¿no? Entonces, como que qué valor y qué símbolo tenía el oro. Y más a la hora de hacer un camino, pues. El oro no es como lo asume la cultura occidental. El oro es el conductor, es un conductor, como decir el cobre, la plata, que conduce la energía. Entonces hay una relación profunda con el sol, el oro, el sol, la tierra, la semilla. Entonces es otra cosmovisión, otra cosmoacción. A los indígenas cuando llegaron aquí les preguntaban los españoles, ¿dónde está el oro? Y ellos mostraban los sembrados de maíz amarillo. Y entonces los mataban. Porque el oro es el maíz. Entonces es otra visión. Entonces dice el consejo, dice, piense oro, o sea, piense alimento, piense abundancia, piense luz, la luz del sol. Hable oro, sienta oro, emocione oro, cuide su semilla, oro. Ok. Entonces el semen es oro, el óvulo es oro, nosotros somos oro, somos luz. Entonces es muy profundo, un tejo de oro que va haciendo el camino. O sea, es un camino de luz, es un camino de sabiduría, es un camino de conciencia, es un camino de conexión con el cielo, con la tierra. Pero sí lo que usted dice no tiene mucho que ver con la concepción de oro que tenemos nosotros. Y entonces por eso se llevaba el oro y se echaba en las lagunas. Sí, claro, por eso yo dije, bueno, o sea, que quería de pronto una aclaración y pues ya, ahora sí lo tengo, ya, o sea, yo entendí un poco más de pronto a qué te referías con, pues con el oro, ¿no? Listo, y para continuar con las preguntas, yo te quería relacionar, ya que hablaban del compartir, de pensar en el otro, en el prójimo, yo te quería relacionar si de pronto en esa cultura existían los castigos, y si estos se daban, ¿eran punitivos o eran de suplicio? Digamos que hay una visión, que es la visión
que el español generó de lo que había aquí. Desde esa visión, pues hay una deformación muy grande. Lo que yo le escuché a un anciano cuando le preguntaron a un mamo, ¿y ustedes qué hacen con un asesino? Entonces decía, hay que tratarlo como a un niño pequeño. Hay que cuidarlo mucho y acompañarlo. Y aprender de él. Porque él fue hasta allá, hasta esa oscuridad, hasta esa transgresión, y volvió acá. Entonces puede enseñarnos. Entonces no se castiga, se aconseja, se cuida. Y en dado, Entonces, en ese orden de ideas no habría un castigo corporal, sino se intentaba era aprender, enseñar y también aprender y reflexionar de los errores cometidos, ¿cierto? Ajá. Pero no es algo en el pasado. Eso es lo que hacemos. Que tiene que ver con el perdón. Perdonar quiere decir no volverlo a hacer, que no vuelva a ocurrir. y si vuelve a ocurrir, Pues hay que volver a perdonar. Y supondré que Y habría si que vuelve a volver a ocurrir, enseñar. hay que volver a perdonar. Hasta que se aprende. Es parte más de un problema de pedagogía y de enseñanza que directamente del que comete el error. Sí. Y es la forma en que crecen las personas, es la forma en que crecen las familias, es la forma en que crecen las comunidades. En conciencia, no en inconsciencia. La conciencia no evoluciona inconscientemente y el castigo es inconsciente, es inconsciencia, que genera dolor, que genera todo lo contrario. Yo quisiera intervenir haciéndote la pregunta, ya que pues, la relaciono un poco, porque yo había leído que anteriormente cuando se daban algunas enfermedades, se tomaban como si fueran demonios del alma y se hacían como rituales que trataban de traspasarlo a otros animales. Sí, como esa enfermedad o demonio que tenía el cuerpo se pasaba a otro animal. O si eran enfermedades mentales, se hacía trepanación. Entonces yo quisiera que me hicieras una aclaración frente a esto, pues ya que tú me dices que el dolor, o sea, el dolor básicamente aquí no se trata de algo de hacer sufrir al otro, sino algo más que todo reflexivo, pensaría yo. Entonces, ahí volvemos a lo que les acababa de decir. La visión que tenemos de nuestros ancestros está filtrada por la visión de los europeos. Entonces, hay que tener cuidado y hay que ir a buscar las fuentes de primera mano, porque afortunadamente todavía hay comunidades ancestrales vivas en nuestro territorio.
Entonces, por eso... Entonces, desde ahí, por eso lo que les decía, este saber, este conocimiento, hay que vivirlo. Porque lo que yo les pueda decir, pues sí es una aproximación, pero realmente la forma de acercarse a este saber es experiencialmente, viviéndolo. Porque es una sabiduría diferencial. O sea, lo que yo aprendí, lo aprendí porque yo lo necesitaba desde mi diferencia. Pero lo que cada uno de ustedes tiene que aprender de lo ancestral es distinto, porque cada uno de ustedes es un universo. Entonces, ¿cómo contar un ritual? ¿Cómo hablar de un ritual? Es muy complicado. El consejo es: vivamos el ritual del estar vivos. Claro, entonces aquí yo por eso te preguntaba de pronto cuando había una enfermedad o alguien tenía alguna enfermedad, o sea, ¿qué tipo de ritual practicaban? ¿Cómo hacían para curar al enfermo? ¿Cómo veían la enfermedad, pues esta cultura? Tiene que ver con que se desarmoniza. Entonces hay que armonizar. Y se armoniza de muchas maneras. Se armoniza con plantas, se armoniza con cantos, se armoniza con consejo, se armoniza con caricias, se armoniza de muchas maneras. Con danza. Se armoniza con silencio, con danza. Pero digamos tiene que ver con eso. Nos enfermamos cuando nos desarmonizamos. Entonces lo que hay que buscar es armonizarnos. Ahorita, por ejemplo, con todo esto del COVID, de la pandemia y todo eso, el COVID, pues ¿qué es lo que uno puede leer ahí? Pues que la humanidad está desarmonizada con la naturaleza. Entonces hay que armonizar. Y solo cuando se armonice, la enfermedad se mengua. Digamos, eso nos damos cuenta de lo realmente importante que es esa cultura ancestral, donde lo principal es, pues eso, lo fundamental, la comida, las relaciones, el cuidado, el respeto. Nos damos cuenta ahorita en estos tiempos del COVID que, digamos, el dinero pasa, pues sí, obviamente todavía sigue siendo necesario, pero en realidad lo importante es, pues, alimentarse, comer bien, las relaciones, porque todos extrañamos como las relaciones, como lo que teníamos al encontrarnos con el otro, y pues nos damos cuenta que por esa desarmonización, pues lo fundamental pues se aleja un poco. Sí, digamos que ahí es donde viene la fuerza de lo físico, o del cuidado de lo físico. Porque, digamos, ahí en el movimiento está la posibilidad de la armonía. Claro.
Por eso un poco la competencia hay que volverla a mirar, porque la competencia desarmoniza. Genera egos, genera rabias, genera dolores, genera desarmonía. Claro. En cambio, el ejercicio físico en el compartirse, en el servir, genera armonía. Y hay que ver para qué se generó el deporte. El deporte se generó para sostener la guerra. ¿Por qué? O sea, los guerreros eran los que hacían deporte, porque se necesitaban excelencias físicas para ser buenos guerreros, Claro. para aniquilar a otros, para generar desarmonía, porque la guerra es desarmonía. Claro, pero pues eso se produjo gracias a que pues de alguna u otra forma los españoles los invadieron, entonces tuvieron que crear guerreros. De alguna u otra forma ellos son los que generaban ese aspecto físico o esa Una forma de desarmonía. escudo y de resguardar a los tuyos. Resguardar. Hay que pensar en un orden armónico que se olvidó, que donde no había guerra, donde había concordia, acuerdo. Por ejemplo, lo que les decía de la visión de los españoles cuando llegaron acá, y que eso es lo que nos queda a nosotros de nuestros ancestros, que eran guerreros y que peleaban los unos con los otros. Pero antes, antiguo, son historias que yo he escuchado de los ancianos, la forma de resolver un conflicto era a un lado unos músicos y al otro lado los otros músicos, y empezaban, el uno ponía un canto, el otro le respondía con otro canto, el otro así, hasta que la armonía se construía y emergía el acuerdo. O sea, se solucionaba el conflicto, pero cantando y danzando, no matándose ni dándose golpes. Eso se llama armonizar. Entonces el ejercicio físico es muy importante porque puede generar armonía o puede generar desarmonía. Ok. Para finalizar, Wibi, la última pregunta es ¿cómo crees tú que se puede romper con el deporte competitivo y pasar a un deporte en el cual se genera esa compartencia
de la que nos estás hablando, nos estás compartiendo? Yo siento que hay un deporte que se llama el Ultimate, que es una posibilidad. Ahí está sucediendo algo y tiene que ver con el acuerdo, digamos, acciones que en lugar de generar que alguien pierda o alguien gane, es que podamos hacer un buen acuerdo y que todos ganemos. Pero digamos que el deporte más... Esto sí no lo vayan a grabar, por favor. El deporte más... O si lo graban, después lo borran. Yo lo borro, no te preocupes. El deporte más elevado y el deporte más elevado y más profundo es el encuentro del hombre y la mujer. Ese es el deporte por excelencia. Pero ¿por qué no grabarlo si eso es natural? Y es un muy buen punto de vista. Bueno, entonces grábelo. Ya está grabado de todas maneras. Sí. No, digamos ¿por qué lo digo? Para ver cómo esa cultura mojigata que nos heredó Occidente hasta a mí me tiene territorializado, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Digamos, la visión de la represión y de la negación de algo tan profundo fue muy fuerte en nuestra educación y sigue siendo fuerte en los colegios. O sea, cuando, por ejemplo, el niño se coge su genital cochino, no sé qué, o la niña, o sea, no hay un cultivo, una cultura de esa práctica sagrada y profunda. ¿Y por qué digo que es deporte? Pues porque es el cultivo de lo físico. Es una actividad física, pero también es una actividad emocional, pero también es una actividad espiritual, también es una actividad mental. Es una acción donde el todo se funde. Entonces cuando me preguntan que cuál es el deporte que puede generar la compartencia, yo diría es volver a hacer el amor con conciencia. Listo, padre, listo, Wibi, estamos muy agradecidos por este compartir, por tu tiempo y por resolvernos estas preguntas, y pues estaremos en contacto para seguir aprendiendo de esta cultura, de nuestros ancestros. Nosotros tenemos un trabajo el próximo lunes, creo que es el próximo lunes o dentro de 15 días, donde tenemos que exponer pues esta cultura, y pues nos gustaría que tú nos acompañaras un ratico de la exposición. Entonces pues Sí, está bien. si tienes el tiempo, pues Está bien, y si se da
Yo tengo toda la disposición de acompañarlos y bueno, también esperando cuando pase toda esta cuarentena y todo esto y nos podamos desplazar, quedan muy invitados a que vengan acá al territorio, al bohío, al fuego, y a compartir en la experiencialidad. Vamos a esas preguntas que tienen Sí, Entonces, vivir el ritual. Tenemos, muy invitado. nos queda esa invitación ahí abierta para que vayamos a vivir el ritual. Es verdad. Muchísimas gracias. Igual, créeme que estamos muy agradecidos y que la gente, o bueno, nuestros compañeros puedan escuchar como esta diferenciación que tenemos. Y me parece muy bueno. Bueno, Listo, pa. muchas gracias y un gran perdón. Y gracias por preguntar. Listo, Wibi. Si quieres, Que es otra forma. Gracias. Gracias por preguntar, que es otra forma de enseñar. De aprender, de retroalimentar. Muchas gracias. su merced ya puede colgar. Perfecto. Gracias.